Amén. Pueden sentarse. Y con sus copias les invito, de las Escrituras, les invito a ir a Hechos 1. Hechos 1, voy a leer versículos 4 hasta 11. Versículos 4 hasta 11. Esto es la palabra de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieron de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, en ver este texto, hay varias cosas que puede ser que nos llama la atención. O a veces hemos escuchado prédicas acerca de estas cosas, pero Dios, pedimos que el enfoque sea Cristo. Que nosotros hemos llegado porque queremos entender más de tu palabra, que nos lleva a entender más de quién tú eres y tú siendo fiel con tu promesa. Y como has sido fiel y sigues siendo fiel, oh Dios, darnos confianza en la palabra. Que la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, nunca regresará vacía. Entonces hemos llegado hoy reconociendo esa verdad, oh Dios, que tu palabra tiene el poder a través del Espíritu Santo a causar salvación, a corregirnos, a reprendernos, a causarnos entender más profundamente tu gloria, lo cual queremos ver y entender más profundamente. Oh Dios, para ellos que no son creyentes, que esto sea una palabra que los lleve a ti. Y también para nosotros que seamos creyentes, que somos creyentes, oh Dios, que esta palabra sea una palabra que santifícanos en el proceso de ser hecho más y más como Cristo. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. En este texto tenemos la última vez cuando Cristo se va a aparecer a estos hombres. Es como una despedida en un sentido. Y debemos entender dónde están. Versículo 12 nos dice dónde esto sucedió. Versículo 12 dice: entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Entonces estaban en el monte de los Olivos y estaba con esta reunión, y hay claras instrucciones siendo dados a ellos. Versículos 4 y 5 nos muestra que Cristo dice a ellos que deben quedarse en Jerusalén por un tiempo. Pero durante ese tiempo, en unos días, dice que el Espíritu Santo en pocos días va a caer sobre ellos, y ese Espíritu Santo va a venir con poder. Entonces ellos tienen esa promesa que Él dice lo que va a pasar en versículos 4 y 5. Pero es interesante que después de escuchar eso, ¿cuál es su pregunta? Versículo 6, ellos empiezan a
preguntar sobre el reino de Dios, porque habían escuchado de esa idea en versículo 3 relacionado con el reino de Dios. Entonces ellos en versículo 6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y siendo honesto, esta pregunta viene de la nada, porque muestra que estos hombres son un poco lentos. Otra vez, ellos han escuchado, Cristo está con ellos, Cristo ha resucitado, apareció a ellos y Él está dándoles información y instrucciones a lo que ellos deben hacer, y ellos todavía solo están pensando en un reino físico, pensando en Israel, que físicamente Dios va a causar Israel ser algo fuerte. Pero Cristo no lo reprende a ellos. Él va a apuntarlos hacia Dios, pero Él no va a corregirlos en el sentido de decir, hey, ustedes, ya hemos hablado de estas cosas, ¿por qué sigue hablando de estas cosas físicas? Pero Él va a causar su mirada hacia Dios. Y Él dice en versículo 7, Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Entonces lo que Él hace es casi decir, esto no tiene que ver con ustedes. Ustedes deben dejar esas cosas con Dios, porque es el Padre que sabe. Y cada cuanto nosotros tenemos gente que salen diciendo que ellos saben cuándo Cristo va a regresar y cuándo va a establecer su reino, y quieren pensar en esas cosas y hablan de Israel y quieren hablar de tiempos finales y quieren hablar de datos y fechas y momentos y todas estas cosas. Y Él está diciendo, esto tiene que ver con Dios. Me gusta lo que Calvino dice, donde Dios ha puesto fin a la enseñanza, nosotros debemos poner fin al aprendizaje. Entonces nosotros debemos llegar a un punto de decir, Dios no nos reveló esta información, las cosas secretas, como el Antiguo Testamento nos dice, debemos dejar en secreto. Y decir, aquí no más. Aquí no más. Cristo está diciendo, esto es algo que no tiene que ver con ustedes. El Padre sabe. Pero ¿sabe qué? En vista de esto, yo voy a decirles lo que ustedes deben hacer en vista de esa realidad. Y Él dice, vea y hacen estas cosas. Y es versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces veamos tres cosas que suceden. Cuando ellos preguntan eso, Él dice, deje esas cosas con el Padre. Pero Él se enfoque en ellos acerca de lo que van a hacer y sus responsabilidades. Entonces la primera cosa que veamos es su llamado. ¿Qué es lo que Él llama a ellos a hacer en el texto? Cuando ellos quieren hablar del reino, Él dice esas cosas tienen que ver con el Padre, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán ¿qué? Mis testigos. Su trabajo, su llamado es anunciar acerca de lo que yo hice. Su trabajo es decir a los demás acerca de mí. Eso es su propósito. No pensar en el reino y cuándo va a suceder y pensar en todos los detalles. No, usted va a dar testimonio acerca de mí. Hemos hablado de la verdad que este texto es todo Hechos, es acerca de Cristo y lo que Él sigue haciendo. Entonces ellos van a ser los testigos que van a ir y en un sentido poner fuego del evangelio sobre toda la tierra. Empezar a poner chispas para causar esa explosión. Cuando estábamos viviendo en Ciguatepeque, yo tengo un recuerdo que estábamos ahí por el hospital que está ahí, la evangélica. Y tuvimos un amigo, Brian Marks, que su familia tenía un terreno ahí atrás del hospital. Y estábamos ahí jugando con cohetes. Y estábamos tirándolos, pero era en época cuando la tierra era un poco seca. Y estábamos tirando esos cohetes y de nada empezó una chispa, empezó a quemar un área. Y después el área se creció y solo tengo en mi mente Brian
corriendo hacia su tía. ¡Tía, un fuego! ¡Un fuego! Pero eso es exactamente la chispa que ellos van a empezar. Y que va a explotar este evangelio por lo que ellos tienen que hacer. A hablar, ser testigo por la palabra de Dios. Pero es interesante que ellos han visto a Cristo. Ellos tenían una responsabilidad distinta porque eran apóstoles. Nosotros, en esta época, no hemos visto a Cristo. Pero tenemos la palabra de Dios que nos muestra y nos enseña de Cristo. Entonces, nuestra responsabilidad sigue siendo ser testigos de la palabra de Dios. Hablando de la importancia de la palabra, hablando del evangelio, evangelizando a los alrededor de nosotros, en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, en cada área. El llamado en este texto es que nosotros debemos ser, como ellos fueron llamados a hacerlo, hablar de la palabra de Dios y tener confianza que la palabra de Dios es suficiente. Y tener confianza que la palabra de Dios es acerca de Cristo. Y ser testigos acerca de Cristo. Familia, cuando hablamos de evangelizar, a veces nosotros tenemos una idea que es como todo un proceso a ayudar a alguien a caminar en un proceso para entender el evangelio. Después orar una oración y ya están evangelizadas. No, evangelizar a gente es hablar acerca de Cristo y lo que Él ha hecho. Es dar gloria a Él. Sí, podemos tener una manera de explicarlo, pero es para darles la palabra de Dios. Es para enfocarnos en quién es Cristo. Es hablar de la gloria de Cristo. No hablar de una fórmula o un proceso y decir, mire, esto sucedió. No, es hablar de la gloria de Cristo. Un testigo habla de lo que alguien más había hecho. Y eso es lo que debemos hacer. Cristo me cambió. Eso es lo que quiero que la gente escuche. No, yo me cambié. No, yo hice algo. No, yo tomé una decisión. Cristo fue fiel. Eso es lo que un testigo hace. Entonces, familias, estamos haciendo eso. Estamos orando por oportunidad para hacerlo. Estamos pensando en vecinos, estamos pensando en familia, estamos pensando en compañeros de trabajo, con lo cual en culto familiar estamos orando por su salvación, dando testimonio en cada área de nuestras vidas. A veces luchamos para decir estas palabras, esa persona no es creyente, pero alrededor de nosotros hay un montón de gente que no son creyentes. Aún van a la iglesia a veces. Aún piensan que son creyentes, pero no son nada de creyente. No conocen a Cristo. Es una religión, no es conocer al Cristo que salvó. Entonces debemos ser gente que estamos dando testimonio a lo que Cristo ha hecho. Pero para hacer eso nosotros debemos saber que nosotros hemos sido salvados en esa manera. Es ver. Esto es algo que yo recibí, entonces quiero hablarlo con los demás. Pero es interesante en el texto, ¿a dónde viene el poder? No de los testigos. No de los testigos. El texto nos dice, y eso es punto número 2, el poder del Espíritu, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces la confianza es en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Es un ayudador, pero es dar testimonio a Cristo. Testificar. Es causarnos a entender la palabra de Dios. Cuando alguien está salvo o se cambia de muerte a vida, ¿quién está causando este proceso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo causa que su corazón tiene avivamiento y por la primera vez eso causa que su mente pueda entender y Dios en una manera maravillosa y milagrosa salva a la gente. Es por el poder del Espíritu Santo.
No es por el poder de Pedro y Pablo y los apóstoles a decir, yo tengo esta habilidad para causar esto. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo cuando Pentecostés sucede. Sí, es por el poder de la palabra que ellos están predicando, pero es por el Espíritu Santo que la gente está siendo cambiado. Y eso es algo, familia, que yo quiero que nosotros notamos. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Pero a veces, cuando evangelizamos gente, pensamos si podemos hacer las preguntas en una manera específica. Si puedo presentarlo en un paquete, un regalo un poquito distinto, finalmente va a lograr. Pero yo puedo ser un orador de lo máximo, del mejor del mundo, y sin el Espíritu Santo, la gente no va a cambiar. Eso es porque cada creyente debemos decir que eso sucedió en una manera milagrosa. La idea es, no era, a veces nosotros podemos decir, yo sé cuándo fue, cuando Dios me salvó. Estaba escuchando un sermón y podemos decir, el sermón era otro rollo y el predicador buenísimo y bastante más fácil para entender, pero no era el predicador que te convirtió a Cristo. Era el mensaje que Cristo había dado a ellos para que ellos anunciaran quién es Cristo. Pero era el Espíritu Santo que lo convirtió, que lo causó entender el Evangelio. Padres, esto es porque deben orar por la salvación de sus niños. Porque no depende de ustedes a cambiar y salvar a sus niños. Usted no puede causar la salvación de ni una persona. Ni una. Entonces, no estoy diciendo, no me escuchan diciendo, entonces depende de Dios, entonces voy a orar y a ver lo que sucede. No, debemos seguir hablando y testificando a nuestro gran Dios. Pero el poder de cambiar gente es a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. No es la habilidad del hombre, no es su habilidad para convertir gente. Dios a veces en momentos de avivamiento causa que Dios usa a ciertos hombres por un tiempo. Pero también usa padres y vecinos. Usa gente en nuestras vidas que nos habla del Evangelio. Entonces eso es porque no debemos pensar que pláticas al pasillo son algo al pasillo. Porque puede ser que en el proceso estamos evangelizando, dando la palabra de Dios a la gente, hablando de la bondad y gracia y misericordia de Dios en cada momento. Pero a veces nuestro evangelismo está tan basada en nosotros que a veces pensamos que no evangelizamos porque pensamos que depende de nosotros hacerlo en una buena, perfecta manera. Yo no lo puedo hacer como esa hermana o ese hermano. No, porque el poder depende de Cristo. Entonces, jóvenes, ustedes pueden evangelizar. Niños, ustedes pueden evangelizar. Pero cuando evangelizamos debemos estar orando que Dios bendice lo que estamos haciendo. Porque es su poder que causa esa cosa. No es nosotros. Ni uno de nosotros hemos tomado una decisión para Cristo antes de que Él nos agarró y convirtió y causó que nosotros pudiéramos responder a Él. Es Él actuando. Es el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos pueden ir con esa confianza. Pero mire lo que Él dice, que va a extender y va a ir más y más y más allá. Y eso es el tercer punto. El alcance de esta palabra. Hemos visto el llamado, hemos visto el poder, pero ahora veamos alcance. Y Él dice aquí, serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es interesante que Isaías 49:6 dice,
poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Lo que Él está mostrando aquí es, ellos van a testificar, pero va a depender del poder del Espíritu Santo, pero esto va a ir a todos lugares, hasta los confines de la tierra. Y eso es algo que debe darnos gozo, porque nosotros somos parte de esos confines de la tierra. Nosotros estamos un poco lejos de Israel hoy, viviendo aquí en Tegucigalpa. Nosotros somos parte de estos gentiles que han sido recibidos por este evangelismo, porque ellos empezaron a hablar. Nosotros existimos, nosotros podemos ver nuestras raíces de conocer a Cristo, porque ellos empezaron a hablar y el Espíritu Santo con su poder causó a gente a conocer a Cristo y empezó en todo Hechos. Eso es lo que vamos a ver. Van a empezar ahí en Jerusalén, después van a Judea y Samaria y después van allá. ¿Y qué debe causar esto para nosotros? Debe causarnos querer evangelizar no solamente en Tegucigalpa, no solamente en Honduras, no solamente en Centroamérica o en América, pero en todo el mundo. Y puede ser que nosotros no podemos ir, pero debemos estar orando por eso, por la iglesia en cada rincón del mundo. Que esto solo es un lugar donde la batalla está siendo peleada aquí en Tegucigalpa, pero al mismo tiempo está siendo batallas en todo el mundo al mismo tiempo. Y Cristo sigue actuando. Entonces debemos orar por gente en India y Tailandia y en Australia, también en África, en Asia, en Rusia. Pero a veces estamos tan enfocados aquí en nuestros mundos, pero debemos orar por eso y que Dios permite que un día nosotros como iglesia podemos enviar gente en Honduras, a Centroamérica, a los confines del mundo para predicar el evangelio. A veces pensamos, no, pero hay otros que pueden hacer eso. Que no sea nosotros. Yo no quiero ir a esos lugares. Pero como había mencionado varias veces, y no para ofender, pero estaba en Ucrania una vez y estaba en una iglesia dando un reporte de nuestra iglesia. Y una chava vino a hablar conmigo después yo solo estaba hablando de la iglesia que plantábamos acá. Y ella dijo, que tenía que decirle algo. Y yo, ok, es que cuando nosotros éramos niños tuvimos un dicho. Y yo, ¿y qué era? Es que nuestras vidas pueden ser peor. Podríamos ser de Honduras. Eso fue lo que ellos me dijeron. Y yo, ¿por qué Honduras? ¿Cómo escogieron a Honduras ahí en Ucrania? Entonces nosotros pensamos de otros lados, no quiero ir allá. Y ellos piensan, yo no quiero ir allá. Entonces nosotros debemos orar que Dios envíe gente a todos lados del mundo para avanzar el evangelio. Y damos gracias que Él sigue haciéndolo. Y Él, eso es nuestra confianza, no va a dejar de hacerlo hasta que Él termina el trabajo. Porque eso es el enfoque en este texto. Es Él, es lo que Él está haciendo. Entonces ellos escuchan toda esta cosa y la última cosa que yo quiero que nosotros veamos es, Él habla de estas cosas en versículos 9 hasta 11. Se queda esta situación cuando después de haber dicho estas cosas fue elevado. Mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? En un sentido, yo quiero decir, porque mi Cristo acaba de desaparecer. Estaba aquí hablando con nosotros y ascendió, pero ¿a dónde se fue? Se fue al cielo. Se fue al trono. Porque iba a ir para reinar. Hay tantas veces que quiero saber cómo los ángeles respondieron cuando físicamente Cristo apareció nuevamente en el cielo. Ya está terminado. Ya Él está
Pero es interesante, Él se fue físicamente. Físicamente. Él había llegado físicamente, Él se fue físicamente. Eso es porque algún teólogo dice, ahora tenemos el polvo de la tierra sentado en el trono del universo. Porque Cristo, totalmente humano, se fue físicamente al trono y se sentó como hombre. Eso significa, porque nosotros somos conectados con Cristo, Él nos fue primero y nosotros vamos a seguirlo a ese cielo, si somos creyentes. Él se abrió esa habilidad. Nosotros no pudiéramos entrar sin Él. Y Él físicamente se fue ahí al cielo. Es interesante que Cristo existe en el mundo ahorita, físicamente, en la creación. A veces gente quiere pensar que Cristo no tiene un cuerpo ahora, pero sí tiene cuerpo. Entonces Él físicamente existe en un lugar en este momento. ¿Por qué? El cielo es algo creado y Él existe en ese cielo. Y nosotros podemos tener confianza porque Él es el primogénito entre todo ese proceso y nosotros lo vamos a seguir. Entonces físicamente nosotros podemos tener confianza que vamos a ir al cielo y tener nuestros cuerpos y ser juntados nuevamente porque Cristo lo hizo. Ascendió. Entonces es algo bueno para nosotros ver esa cosa porque eso nos da confianza. Que cada vez que tomamos la cena del Señor estamos dando testimonio de esa realidad. Que no se terminó en la cruz. Terminó con un Cristo resucitado. No un Cristo solo resucitado, pero ascendiendo al trono. Tomando su lugar, reinando en este momento. Sobre su creación. No ha dejado de hacerlo. Físicamente está ahí reinando por toda la eternidad. Va a tener un cuerpo. Porque tomó esa forma para salvar a nosotros. Eso es algo bueno. Porque nosotros podemos seguir a nuestro hermano mayor a todo ese punto. Él se fue. Y mire, ellos dicen, aquí están ahí como viendo que pienso yo, nosotros hubiéramos hecho también. Ahí viendo y dos lleguen y dicen, entonces, ¿qué están haciendo? Él va a regresar un día, entonces... En un sentido, ellos dicen que se ocupan con este llamado. Dejen de ver arriba y esperar. No. Hagan su trabajo. Hagan lo que Él te ha llamado a hacer. Madres, evangelizando en su casa. Padres en su casa. Con sus familiares. Hablando, dando testimonio, orando que el Espíritu Santo cambie sus niños, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela, sus niños, orando frecuentemente por esa realidad, que nos ocupamos con esto. La pregunta es si nosotros estamos haciéndolo. Si nosotros tenemos este llamado como veamos al inicio de Hechos y vamos a ver todo lo que ellos hacen y queremos anunciarlo. O es como, he visto a Cristo. Qué bien. No me interesa decir nada más a nadie más. O es una carga. Que nosotros hemos encontrado la historia más bella en todo el mundo. Que Cristo vino. Tomó forma de siervo, murió, resucitó, ascendió y nos dio salvación, nos dio acceso, nos dio la oportunidad de ser ellos que pueden vivir con Él por toda la eternidad. Sus vecinos, sus amigos, sus familiares necesitan ese mensaje. Y lo bueno de estar con esta cantidad de gente es, yo no voy a lograr llegar a todos los contactos que ustedes tienen. Eso es lo mejor. Entonces mi trabajo es animarles a ir a hacerlo. Váyanse, háganlo, oren por su salvación. En sus familias piensan en gente que no conocen a Cristo. No para chismear de ellos, no para decir, esto y esto, no.
pero para orar por salvación. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que nosotros veamos a alguien conocer a Cristo, es una muestra que Cristo sigue haciendo lo que Él ha dicho que va a hacer. Eso es bueno. Es un testimonio de su fidelidad. Y es algo que nosotros podemos gloriar en esa realidad. Debemos estar orando por salvación entre nosotros y nuestros vecindarios, pero a veces en mi propio corazón, a veces dudo en el poder. A veces dudo que Cristo puede cambiar a nuestros vecindarios, aún a mis propios hijos. Cantábamos en el canto en preparación, voz de poder que no fallará, reine tu verdad, no incredulidad. Pero a veces incredulidad está vivo en mi corazón. Pero nosotros debemos pensar que de una manera maravillosa Dios sí puede darnos avivamiento en Tegucigalpa, en Honduras, en nuestros vecindarios. Y decir, ¿qué está pasando? Dios está haciendo algo que nosotros no entendemos. Eso es nuestro deseo. Eso es nuestra oración. Eso es lo que queremos ver. No confiando en nosotros para hacerlo, pero confiando en un Dios que tiene el poder para hacerlo. Y que oremos así. Oremos. Padre Celestial, queremos ver salvación, oh Dios, pero no queremos ver salvación que viene de manipulación, que a veces sucede en este país cuando vamos a campamentos y tenemos música al fondo y pedimos que todo ojo está cerrado y que gente pueda caminar hacia Cristo y toma decisión y en ese momento queremos que gente tienen esa sensación que están siendo salvados, pero después de un tiempo esa sensación se va. Porque la salvación, oh Dios, no es una sensación. Es una realidad que viene a través del Espíritu Santo. Entonces, oh Dios, darnos la habilidad de querer ver salvación, querer que gente conozca a ti. Oremos por nuestros niños, oremos por nuestros familiares, oremos por nuestros compañeros de trabajo y por este país. Queremos ver gente conociendo a Cristo. Que la palabra de Dios sea eficaz, que la palabra de Dios cambie a gente, que sabemos aún entre nosotros hay gente que no conocen a ti. Oh Dios, que no burlamos de eso, pero que nosotros hablamos de esa realidad. Y seamos honestos de esa realidad. Y pedimos a ti, oh Dios, por tu poder, por tu Espíritu Santo, que nosotros podemos tener confianza que es tu obra. Pero, oh Dios, sabemos que tú eres un Dios de medios, entonces nosotros debemos testificar. Entonces, oh Dios, háganos, ayúdanos a hacerlo. Hablar de las maravillosas cosas que son o están en el Evangelio. La realidad que nosotros, siendo pecadores, hemos sido recibidos, perdonados, nombrados como hijos. Oh Dios, cáusanos entender que nosotros dependemos de ti para la salvación de cualquier persona, aun para nuestra propia salvación. Oh Dios, causa que nuestros ojos sean enfocados en ti. Háganos ser una iglesia que quiere evangelizar. Y no tiene que ser una fórmula y no tiene que ser un programa para hacerlo, pero podemos hacerlo en cada rincón de nuestras vidas. Que nosotros podemos hablar de la gloria de Cristo para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.